Bueno, me faltan 20 personas más o menos que rindió el examen y no está conectado. La idea de ahora es más o menos resolver el parcial, ¿sí? El práctico uno decía si la expresión logaritmo natural de x cuadrado z más 1 menos 2i más x cuadrado más z igual 0 define a una función z que depende de x e y, hallar el valor aproximado de f cero coma cero uno 1,98. Les va a dar una función que estaba definida implícitamente y les pedí averiguar cuánto valía f de 0,01, 1,98 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, lo primero que había que hacer acá era plantear la fórmula de aproximación, es decir, cuánto valía aproximadamente f de 0,01, 1,98. Primera cosa que noté en el parcial, nadie puso este símbolo prácticamente. Este símbolo no es lo mismo que igual. ¿Sí? Esto es que es igual y esto es que es aproximado. ¿Sí? No da lo mismo poner un igual que poner un aproximadamente igual. ¿Sí? Los símbolos en matemáticas se tienen que respetar. Eso lo noté muchísimo. ¿Sí? Y esto va a ser va a ser aproximadamente igual a f de 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque 0 es el entero más cercano a 0,01. Y 2 es porque es el entero más cercano a 1,98. Más el diferencial de f o el diferencial de z, como quieran llamarlo. ¿Sí? Si quieren, es lo mismo, ¿no? Poner diferencial f y poner diferencial z es lo mismo. Otra cosa que noté, hubo gente que acá puso delta f o delta z. ¿Sí? No, es el diferencial. También hubo gente que acá, una persona que acá puso que esto era igual a diferencial de x. ¿Qué otras cosas noté? Básicamente así como en los errores así que más me llamaron la atención fueron esos. Estoy hablando de los que corregí yo, ¿no? De los que corrigió Venturini no les puedo decir nada. Y ahora solamente queda calcular cada una de estas dos cosas. Bueno, f de 0,2. Alex, perdón que te interrumpa, pero me parece que hay gente en espera. F de 0,2 tenían que... Esperen que voy a... F de 0,2 tenían que agarrar esto, evaluarlo.
en 0, 2, z o z sub 0, como el nombre que le quieran dar, no hay problema con eso. Y cuando hacen eso les queda 0 cuadrado por z más 1 menos 2 por 2, 0 cuadrado, z. Bueno, en definitiva, esto les queda 0 por z, o sea que queda 0, queda el logaritmo natural de 1, 2 por 2 es 4, 0 al cuadrado es 0, más 0 se va, y queda esto de acá. Logaritmo natural de 1 vale 0, así que también se va. Y les queda que menos 4 más z es igual a 0, o sea que z es igual a 4. Sacando algunas excepciones, en líneas generales la mayoría de esto lo pudo hacer. Me encontré casos, por ejemplo, que pusieron que z era igual a menos 4 en vez de que z era igual a 4. No sé si fue distracción o no sé qué pasó ahí. Pero en líneas generales esta partecita estuvo bastante bien. ¿Sí? Entonces, f de 0,2, que podemos llamarlo z0, vamos a llamarlo z0 para diferenciar del otro z, pero la verdad que mucha importancia no tenía. Eh, terminaba valiendo 4, o sea que este valor ya saben que vale 4. Bueno, el diferencial de f o el diferencial de z, como quieran llamarlo, vamos a poner el diferencial de z, que fue lo que más usaron ustedes. Es la derivada, o sea, z' x por diferencial de x más z' por diferencial de y, donde diferencial de x en este caso toma la forma de 0,01 menos 0 y diferencial y toma la forma de 1,98 menos 2. Hubo gente que invirtió estos valores, ¿sí? En vez de poner 1,98 menos 2, puso 2 menos 1,98. El punto inicial es el 0,2 y el punto final es el 0,01, 1,98. ¿Sí? Incluso hubo un caso que este lo puso bien y este lo puso mal, como si la mente le hubiese jugado una mala pasada en el sentido de tomar siempre el número más grande a izquierda. Y lo que quedaba hacer acá era averiguar cuánto valía z'x y cuánto valía z'y. Bueno, la función es implícita. Acá hubo muchísimos errores. La gran mayoría de lo que se equivocaron acá. ¿Sí? Vamos a poner primero la fórmula.
Algunos escribieron que esto era menos z prima x, no sé, cosas raras que no entendí qué fue lo que quisieron hacer. O sea, en líneas generales lo que noté fue una falta de interés en cómo se escriben los símbolos y en el orden de las cosas que fue muy grande. O sea, no, no, y hay cosas que no sé de dónde salen, digamos. Hubo gente que acá escribió menos z prima x. No sé qué significa eso. ¿Qué fue lo que quisieron transmitir con eso? Bueno, esto lo tenemos que derivar con respecto a x. Y en el numerador lo tenemos que derivar con respecto a z. Bueno, esto con respecto a z, esto es una constante, así que se va. Esto es una constante, así que se va. La derivada de esto es 1. Y la derivada de esto vamos a poner, es 1 sobre eso, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por x cuadrado. ¿Sí? Primera cosa que noté, muchos se olvidaron este 1. No sé por qué, supongo que porque estaba la z al final y no la vieron. Y este más 1 hubo varios casos que se lo olvidaron. Después con respecto a x, esto es una constante. Esto es una constante cuando derivo con respecto a x. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Sí? O sea que esto me va a quedar, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento del logaritmo. ¿Sí? Más el 2x. Y esto es 2xz. ¿Sí? Hubo acá también otros dos casos que incluso uno lo escribió y después lo tachó, como si tuviera la duda de si iba la z o no. La z va porque está multiplicando, entonces la derivada por regla de la cadena, la derivada de esto es 2xz. ¿Sí? Eh, y acá es donde empezaron, donde empezó el conflicto grande. Hubo mucha gente, pero mucha gente, le diría que la mitad casi, no sé si llega a la mitad, pero le pegan el palo, que esto lo voy a... esto está mal, perdón. Copié la expresión anterior. Listo, ahí está. Hubo mucha, pero mucha gente que llega hasta acá, ¿no? ¿Y qué hizo? Con dos resultados posibles. Una fue, bueno, esto me molesta, ¿no? Tengo el más uno, me molesta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Algunos directamente acá pusieron más uno y juntaron todo. ¿Sí? Esto es un horror algebraico. Literalmente es un horror. Un examen de tercer año de facultad no puede ser aprobado si tiene esto. Sí, es no saber manejar fracciones directamente. Sí. Con lo cual,
si ya vi esto, ya es bastante probable de que la nota, que el ejercicio, por más que después la derivada de casualidad le daba 0, si vi esto, ya probablemente lo haya puesto mal el ejercicio. ¿Sí? Y hubo otra gente que quiso hacer lo mismo, pero lo hizo bien. ¿Y qué hizo? Bueno, resolvió correctamente la fracción y puso más 2x por esto, ¿no? Y acá lo mismo, puso más 1 por todo esto. Y esto está muy bien, no matemáticamente es irreprochable. Y después, ¿por qué hizo eso? Porque después lo que podía hacer era cancelar denominadores. ¿Sí? O sea, le quedaba esto que dentro de todo era bastante más sencillo. El que hizo esto está perfecto. Mi recomendación es que no se metan en esa. Ya directamente agarren esto y evalúenlo. O sea, Perdón, profe, que te interrumpa. ¿Podés aceptar a la gente que está en espera? no tengo nadie en espera. Ah, ok. Z de 0, 2, 4. Ahora sí, hay una persona. Z de 0, 2, 4. Directamente evalúen. Era mucho más fácil evaluar que estar haciendo operaciones algebraicas con las fracciones. De cualquier manera, lo otro no está mal, pero gastan tiempo, energía, aumentan las probabilidades de equivocarse, con lo cual directamente lo mejor era evaluar acá en vez de estar operando sobre estas expresiones. ¿No? Porque de hecho esto quedaba 0, esto quedaba 0, esto quedaba 4, esto quedaba 4, esto quedaba 0, esto quedaba 0, esto quedaba 4, esto quedaba 0, ¿no? Y en definitiva, simplificando un poco la historia, 0 por algo daba 0, 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 0 al cuadrado daba 0, ¿sí? Cero sobre 1, 0 sobre 1. En definitiva, todo el numerador daba 0, ¿sí? 0 sobre algo más 0 da 0, 0 sobre algo da 0 más 1, esto terminaba quedando menos 0 sobre 1, o sea 0, ¿sí? Pero hubo muchísima gente que llegó al resultado correcto, pero hizo esto que les comenté, digamos. O sea, lo que pasa es que de las dos maneras le daba 0, ¿sí? Si lo hacían así también daba 0, pero estaba mal, ¿sí? Después hubo otros errores en los parciales, ahora la verdad no me acuerdo, pero más o menos les comento lo que más me acuerdo de lo que vi. ¿Sí? Bueno, ahora hay que calcular z'I.
muy similar se hacía, de hecho la F'Z, el denominador, acuérdense que siempre da igual, así que esto lo que terminaba dando era menos 2, ¿sí? O sea que todo esto terminaba dando 2, porque teníamos menos y menos, ¿no? Hubo gente que se comió un menos, o sea que puso, acá en vez de 2 puso menos 2, se olvidó de hacer el menos por el menos, ¿sí? Y esto creo que me entra todo en la misma. Y después había que evaluar, ¿no? Z'I es esto evaluado en 0,42. Cero, 0, 4. 0 por 4, 0. 0 cuadrado, 0. Bueno, en definitiva esto daba 2 sobre 1 porque todo esto se anulaba, ¿sí? Ya tengo las derivadas, ya tengo z. Vuelvo a la fórmula del diferencial. Esto daba 0. Esto daba 2. Bueno, 0 por 0,01 más 2 por menos 0,2. Bueno, esto da menos 0,04. Volvíamos a la fórmula de aproximación, que es donde la escribí, acá. Bueno, esto por un lado hallamos que era 4, por el otro lado hallamos que era menos 0,04. La respuesta del ejercicio era 3,96. ¿Dudas? ¿Nadie? No. Ahí preguntaban en el chat si cuándo íbamos a poder ver los exámenes corregidos o cómo era eso. La semana que viene. Gracias. Igualmente, lo que está hecho, o sea, el examen es lo que estoy haciendo ahora, digamos. Si no recuerdan lo que escribieron ustedes, lo llevo, lo veo todo. En mi caso yo no hago anotaciones sobre los exámenes, lo que les pasé es el recuadro, ¿sí? La devolución que le voy haciendo a cada uno. Venturini sí escribe sobre el parcial y señala cosas, pero algunas cosas señala, digamos. Pero bueno, después de última lo que tendrán que hacer ustedes es comparar lo que estoy haciendo yo ahora con lo que escribieron ustedes, digamos. Bueno, el ejercicio 2 decía, obtenga en forma analítica y gráfica el dominio de la siguiente función de demanda.
Bueno, este ejercicio de los que corregí yo, creo que la única que lo hizo fue Catalina, si no me equivoco. ¿Catalina era? Ferreres o algo así era el apellido, no me acuerdo si el nombre, ¿no? Si está conectado. No, no está. Por lo menos no la veo. Ah, sí, acá. Catalina Díaz Ferrer. Creo que fue la única que lo había hecho bien, si no me equivoco. Había una raíz cuadrada en el numerador. 4 menos 2 P1 menos P2. Y abajo tenían una polinómica que era 9 P1 cuadrado más P2 cuadrado menos 2 P2 menos 8. Se copió todo bien. 4 menos 2 P1 menos P2. 9 en P1, perfecto. Sí, pedí hallar el dominio analítico y gráfico de esto. Bueno, básicamente lo que yo siempre recomiendo es dividir en tipos de restricciones, ¿no? Restricciones matemáticas sobre el dominio. Sí, básicamente había dos. Una que era argumento de raíz mayor o igual a 0. Sí, o sea, básicamente lo que necesitaban era que esto fuera mayor o igual a 0. ¿Sí? Generalmente acá lo que hicieron la mayoría fue esto. ¿Sí? Y muchos también después lo que hicieron fue pasar dividiendo el 4, ¿no? Entonces esto les terminó quedando, lo escribo así para que, para que se vea mejor. Digamos, esto es 1, esto lo dividieron por 4. Esto lo dividieron por 4 y después cancelaron el 2 con el 4 y quedaba algo así. ¿Sí? Y a continuación lo que dijeron fue que esto era una elipse. Esto no es una elipse, es una recta. No es elipse porque no hay términos al cuadrado. Esto es P1, no P1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es una recta en su forma segmentaria con P igual 2 y Q igual 4, ¿sí? O también lo que hicieron otros alternativamente, quizá de las dos maneras estaba bien, esta me gustaba un poquito más, pero de la otra manera también estaba bien. Una vez que estaban acá, directamente lo que hicieron fue decir, bueno, P2 es menor o igual que todo esto, ¿sí? Y esto, bueno, es una recta
con ordenada 4 y pendiente menos 2, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras estaba bien, ¿sí? ¿Dudas sobre esta restricción? De cualquiera de las dos maneras que lo hayan hecho está perfecto. Obviamente el que puso que era una elipse está mal. ¿Dudas sobre esta restricción? Sí, no, háblenme, chicos. La segunda restricción era denominador distinto de 0. O sea que necesitaban que esto fuera distinto de 0. Básicamente acá esto fue donde fallaron todos, salvo todos los que corregí yo al menos, ¿no? Salvo Catalina, todos los demás. Algunos no, pero se equivocaron en un paso posterior. Creo que Sol, por ejemplo, esta parte la había hecho bien, pero después tuvo un error después, y después había otro chico que no me puedo acordar el nombre ahora, que también había hecho bien esta parte, y después se equivocó en algo posterior. Básicamente acá lo que había que hacer era decir, bueno, che, escribir menos 8 es lo mismo que escribir más 1 menos 9, ¿sí? Y esto de acá es un binomio cuadrado perfecto. Si es un binomio cuadrado perfecto, esto queda P2 menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y después el menos 9 se podía pasar sumando para el otro lado, y esto terminaba siendo... faltaba un paso más acá. Bueno, acá alguno que lo hizo bien, acá lo que puso a continuación era que esto era una esfera. Una esfera no, una circunferencia, perdón. No es una circunferencia porque acá tengo un 9 y acá tengo un 1. ¿Sí? Entonces acá lo que había que hacer era este 9 pasarlo dividiendo. Pasarlo dividiendo. Esto se cancelaba con el 9, se cancelaba con el 9. Y acá voy a poner un 1 simplemente para que se vea, no hacía falta ponerlo. Y en vez de 9 acá voy a poner 3 al cuadrado. ¿Sí? Y acá voy a poner 1 al cuadrado. Simplemente para que se note bien la estructura de elipse. Y esto es una elipse con radios 1 y 3. ¿Sí? ¿Dudas de este? ¿Y de centro 0 menos 1 sería? Si quieren aclararlo también, con centro 0, 1, no 0 menos 1. Oye, gracias. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No, no vale. Esto no sé qué pasó, porque salvo una persona, te hablo siempre hablando de los que corrijo yo. Si no les corregí yo, hagan de cuenta que no les estoy hablando. No sé si no hicieron la guía de dominio, porque hay ejercicios así en la guía de dominios.
que tienen que fijarse si es una esfera, si es una circunferencia, si es una elipse, etcétera. Pero me sorprendió que, y de hecho lo de completar cuadrados yo lo expliqué en la primera clase y después lo expliqué en una clase de consulta. No me acuerdo cuál de las tres clases de consulta hubo, pero en una lo expliqué seguro. Eh, Así que me gustaría que ustedes me comenten un poco qué fue lo que pasó acá. ¿Por qué sienten que no lo pudieron hacer? ¿Se me escucha? Bajito, pero se te escucha, sí. A mí lo que me pasó, yo sabía que era un binomio cuadrado, pero nada, claro, yo no se me ocurrió sumar y restar uno y hice el binomio cuadrado con el -8 y me daban raíces, creo que me daba raíces 4 y -2, algo así, y ahí me bloqueé. A mí me pasó eso. Sí, eso a veces pasa, que se bloquean o... no sé cuánto tiempo quedó acá, a ver. 15. Eso pasa a veces que se bloquean. Pero también hubo otros casos que no fue que intentaron hacer el binomio. Directamente acá trataron de resolverlo como cuadrática. Algunos intentaron hacer el binomio mezclando esto con esto. Hubo muchos casos distintos. Pero bueno. Después teníamos restricciones económicas sobre el dominio. Básicamente eran dos. Eran que los precios no pueden ser negativos, digamos. O sea, P1 mayor o igual que 0. Y P2 mayor o igual que 0. Y después estaban las restricciones económicas sobre la imagen que repercuten sobre el dominio. Sí, que básicamente lo que necesitaban era que esto fuera positivo. O 0, ¿no? Y como en el numerador teníamos una raíz cuadrada, lo del numerador seguro que era positivo, porque la raíz siempre da positiva. Entonces lo que necesitaban era que el denominador fuera positivo. O 0, ¿no? No, 0 no. Mayor a 0, perdón. Y básicamente, más allá de que había un mayor en vez de un distinto, el proceso era todo el mismo. Quedaba la misma elipse que antes. ¿Sí? Bueno, el dominio analítico terminaba quedando que son los pares P1
P2 pertenecientes a R cuadrado, tal que esto era distinto de 1. En realidad esto no va a terminar yendo al dominio porque termina siendo una restricción incluida en otra, pero por ahora lo pongo para después mostrárselo porque lo saco. La recta los precios no negativos y por último la última restricción. ¿Sí? Ahora bien, si se cumple esto de acá, que es mayor a 1, esto también se cumple, seguro. Entonces esta es menos estricta que esta. Entonces, como esta es la más estricta, en todo sentido, esto no se ponía. ¿Sí? Hubo gente que acá escribió D mayor o igual que 0. Eso está mal. D es una variable independiente, D es la imagen. La imagen no puede aparecer en la descripción de un dominio. ¿Sí? Alguien que escribió esto. Esto está mal. D no puede aparecer acá. ¿Por qué? Porque fíjense que el dominio son pares P1, P2. D no tiene nada que ver. ¿Sí? Así que el dominio analítico era esto. Después hubo gente que hizo alguna de estas restricciones bien, otras no, pero esto nunca lo escribió. Esto hay que escribirlo en la respuesta del ejercicio. Si ustedes no escriben esto, está mal. ¿Sí? Y después estaba el dominio gráfico, que acá algunos tuvieron medianamente bien el dominio analítico, pero el dominio gráfico no lo hicieron, lo cual me lleva a pensar que no hicieron la guía de dominio y de curvas de nivel porque no sabían dibujarlas. ¿Sí? Básicamente que P1 sea mayor o igual que 0 y P2 mayor o igual a 0, lo que me ubica es en el primer cuadrante, ¿no? Voy a poner simplemente, se podía hacer de las dos maneras, ¿no? No hay una única forma. Voy a poner en el eje de abscisas P2, pero en realidad se podía poner cualquiera de las dos. También se podía poner P1. Eso no había drama. Mucha gente no puso que era P1 y P2 en los ejes, o sea, no puso quién era P1 y quién era P2. ¿Sí? Con lo cual también está mal, porque si ustedes no me dicen quién es P2 y quién es P1, no tengo forma de saber si está bien dibujado o no. Y sé que muchos lo hacen a propósito, porque como tienen la duda, no lo ponen, y si pasa, pasa, y no. Tiene que estar señalado qué es cada eje. Bueno, la recta corta al eje P1 en 2 y al eje P2 en 4. Lo bueno de la forma segmentaria es que se hace fácil dibujar la recta. Esto podía ser igual a 0. ¿Dónde estoy? Acá. Podía ser cumplirse con igualdad, así que esta recta no iba sombreada, no iba punteada. ¿Sí? Y acá mucha gente, por ejemplo, no señaló cuánto valía cada cosa.
O sea, mucha gente entregó esto. Y no, esto vale 2. Y lo tienen que señalar en el dibujo. Si no, yo no sé si está bien dibujado o no. ¿Sí? Este es 2 y esto es 4. O sea que la recta quedaba dibujada ahí. Esta terminó anulada porque era menos estricta que otra. Esta significa que estamos trabajando en el primer cuadrante. Y hubo mucha gente que dibujó pero no sombreó. ¿Sí? O sea, yo acá tengo P1 sobre 2 más P2 sobre 4 menor o igual que 1. Básicamente esto solamente se cumple cuando estoy de la recta para abajo. Tienen que sombrear. Si no está sombreado está mal. Eso noté mucho también, de que había gente que no sabía sombrear inecuaciones. ¿Para qué lado se sombreaba, digamos? Porque algunos sombrearon, pero sombrearon mal. ¿Sí? O sea que de la recta para abajo era. P1 y P2 significa que estoy trabajando en el medio cuadrante. Y me faltaba graficar esta, que era una elipse que pasaba por 3. Voy a tratar de dibujar la elipse lo mejor que puedo, dado que la estoy haciendo en Word. A ver. Que era una cosa así. Punteada, porque fíjense que tengo un mayor, no un mayor igual, o sea que esto iba punteado. Ahí, iba punteado, ¿sí? Con centro 0,1, o sea que esto, digamos, ay, ¿cómo hago la recta acá para que, como en Word? Tengo que pegar la vuelta entera. Vamos a hacer algo. Ahora lo hago en GeoGebra porque en Word no sé si va a quedar muy lindo. En 1. Y en 0. O sea, el centro de la elipse estaba acá. ¿Sí? Y tenía un radio vertical de 3. ¿Sí? O sea que, a ver. Ah, por ahí acá, a ver. Justo el centro quede a la mitad. Más o menos ahí. ¿Sí? Una cosa así. ¿Sí? Donde esto era el centro de la circunferencia, no habría que dibujar el puntito. El puntito lo estoy poniendo solamente a los efectos que ustedes visualicen el centro, ¿no? Que llega a 4 menos 2 y tiene un radio de 1, así que acá tienen un 1 también, ¿no? ¿Sí? Si querían dibujar solamente esta parte, podían dibujarlo, no hacía falta dibujar la parte que estaba fuera del primer cuadrante.
¿Sí? Y esto era mayor a 1, ¿no? Bueno, el 0, 0 cumple. A ver, 0 sobre algo 0, menos 1, un tercio es mayor que 1, no. Entonces era la parte exterior de la circunferencia, de la elipse lo que tenían que marcar. ¿Sí? O sea que lo que tenían que marcar era esto de acá. ¿Sí? Y otra cosa importante, esto vamos a ponerlo de otro color. ¿Qué lo podemos poner? Vamos a ponerlo negro. ¿Sí? Entonces, la parte que quedaba sombreada, naranja y amarilla, ¿sí? Era el dominio. Y otra cosa importante es que esto iba punteado. ¿Sí? Porque era un mayor. ¿Dudas de este ejercicio? Se va a cortar. Ahora les paso otro link. ¿Dudas? Bueno, se había cortado. ¿Dudas? ¿Consultas sobre el 2? Ale, te hago una consulta sobre Sí. el gráfico.
¿Podrías poner en la recta, poner el número 2 un poco más cerca del 1? Porque a mí, por ejemplo, me Sí, había lo quedado... estoy haciendo en Word. Si querés lo hacemos en Ok, GeoGebra. O sea. No tengo ni escala de la hoja cuadriculada para hacerlo, digamos. no. Pasa que la recta, por ejemplo, a mí me había quedado así como estás haciendo vos, pero una parte de la elipse quedaba sobre la recta. Puede ser. No, creo que no, ¿eh? Creo que... habría que ver la inclinación de las dos cosas. Pero lo metemos en GeoGebra y te digo, lo que pasa es que acá no tengo escala, nada, como para hacerlo... No, está bien. Como para hacerlo bien, digamos. Pero lo metemos en GeoGebra, pará. Esto, vamos a poner, esto lo llamamos sí, para que nos quede igual. Y a esto lo llamamos X. X, ahí está. Y la otra era la... Eso depende de la inclinación de la recta, digamos. ¿Qué pasó acá? Bueno, no lo puedo mover. Ahí está. Si la recta va así, esto va a quedar por arriba. Si la recta va así, va a quedar por abajo, digamos. Depende de comparar las cosas. A ver ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué toqué? Ahí. No sé qué estoy haciendo mal. Tenés que ponerle valores en función de X e Y. Claro, tener razón. Esto sería X. Y esto sería Y. ¿Sí? Efectivamente queda por arriba. La elipse de la cosa. En cualquier caso, es de la elipse para afuera y de la recta para abajo. ¿Sí? Por lo tanto, había que sombrear todo menos ese pedacito que quedó ahí. Para que le cambie el color. Este pedacito, este pedacito de acá había que sombrear nada más. Genial, gracias. ¿Se le puede cambiar el color a esto? ¿Y alguien sabe cómo sombrear esta parte de acá? A ver. No sé si hay algún comando acá como para que me sombree las dos cosas juntas. No. Ampersand. No. Ampersand doble. Ahí está. Y a ver cómo lo pongo. Bueno, no sé cómo se hace en GeoGebra esto. Pero bueno, en definitiva, acá en GeoGebra queda más prolijo. Acá no tengo escala, por eso me quedo así. Pero vamos a ponerlo como está en GeoGebra. Y lo que había que sombrear entonces era esto de acá. Perfecto, gracias.
Era Catalina, ¿no? No, yo soy Isabela. Ah. Estoy... Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Yo sea de paso, ahora que me estoy acordando. No, estaba confundido. Bueno. Si nadie tiene dudas, paso al 3. Bueno, acá en línea general lo que se notó que no hicieron la guía de dominio. Se notó mucho que no hicieron la guía de dominio. Y estas cosas las tienen que respetar. O sea, la línea punteada, cuándo la línea es continua, cuándo es punteada, marcar los elementos, marcar los ejes. ¿Sí? Esto de acá, bueno, lo borré porque justo reescribí lo otro. Pero esto tienen que poner que es P2. ¿Sí? Y esto tienen que poner que es P1. Tienen que sombrear. Tienen que marcar los límites, que esto es un 4. ¿Sí? Que esto es un 2. Yo acá también, si bien GeoGebra no lo hizo, acá también marcaría que acá está el 1, porque es el centro de la elipse. ¿Cuántos cuadritos hay acá? 1, 2, 3, 5. El 1 estaría acá. Más o menos. ¿Sí? Etcétera. Bueno, paso al 3, que no lo hizo nadie. El 3 decía que de 1, siempre hablando de los que corregí yo, decía, no, por favor, ninguno se... Había gente en la sala de espera. El 3 decía la demanda de cierto refuerzo de calcio para osteoporosis. Bien X1, no importa el nombre que le ponga, acá le mandaron Venturini le mandó un nombre un tanto exótico, pero en realidad es bien X1 y otra cosa. ¿Sí? Es función del precio de dicho medicamento y del precio de comprimidos fijadores de calcio bien X2. De ahora en más, bien X1 y bien X2. Dicha demanda puede ser expresada como D1 P1 cubo menos 3 P1 cuadrado P2 más P1 por P2 más 1000.
Copié todo bien, menos 3P1 cuadrado más por P2 más P1 P2 más 1000. Ok. Bueno, esta era la función de demanda. ¿Alguien estaba tratando de entrar? No. Primera cuestión, hubo mucha gente que no identificó que esto era la demanda del bien 1. ¿Sí? Si es de 1, es la demanda del bien 1. Y después, y si es la demanda del bien 1, después no escriban la D sola. Porque muchas veces, muchos lo que hacen es, dejan de poner un dato porque no están seguros de las cosas, con la esperanza de que se los pongamos bien. Y no, ya nosotros nos damos cuenta de esas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando dejan de poner un dato porque no están seguros, si no está el dato, no está el dato y está mal. ¿Sí? Consejos, juéguensela y pongan algo, porque si no ponen nada es como que ya está garantizado de que está mal. ¿Sí? Y les decía el punto A. Tenía 2 puntos este ejercicio. Determinar el conjunto de valores que pueden tomar ambos precios de tal forma que ambos sean complementarios. Bueno, para que haya complementariedad entre los bienes, las derivadas cruzadas tienen que ser negativas. ¿Sí? O sea, la demanda del bien 1 con respecto al precio del bien 2 tiene que ser negativa. Bueno, acá muchos pusieron menor igual. Sí, no le di mucha bola a eso porque no, pero era menor, no menor igual. Y la otra cruzada también tiene que ser menor a 0. O sea, D2 con respecto a P1 también tiene que ser menor a 0. El problema es que esta demanda del bien 2 no la conocíamos, no estaba en el enunciado. Entonces por eso el enunciado les decía asuman lo que quieran. Y acá listo, nada, chao, lo único que tenía que hacer era asumo que es negativa. Algunos agarraron esto, lo derivaron con respecto a P1. No, nada. Esto es la derivada de la demanda 2, no de la demanda 1. Y no la conocen. Nada, dicen chau, es negativa y a otra cosa. ¿Sí? Así que lo único que tenían que hacer con respecto a esta última era asumir que era negativa, nada más. Después había que calcular esta derivada, que sí tienen la función original por lo cual pueden derivar. O sea, esto es la derivada de esto con respecto a P2. ¿Sí? Y esto daba menos 3P1 cuadrado más P1. ¿Sí? En definitiva lo que les quedaba era esto. Y no sé por qué mucha gente lo dejó así. Y lo dejó acá el ejercicio. Algunos inclusive dijeron esto es negativo siempre. Y no, esto no es negativo siempre. ¿Sí? De hecho, si ustedes dibujan esto en GeoGebra, primero, ¿qué forma tiene eso? Una parábola. Una parábola. ¿Sí? Y si se fijan, en esta parte es positiva. No sé por qué muchos escribieron es negativa y dejaron el ejercicio ahí. Y acá hubo otra gente que
que lo que trató de hacer es calcular las raíces, cosas raras, cosas que se complicaron bastante. Y en realidad esto de acá, lo único que tenían que hacer era, bueno, había tres formas de hacerlo. Una, la alternativa 1, que no la haría yo, pero muchos sacaron factor común P1 y les quedó esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la única manera de que una multiplicación sea negativa? Que uno sea negativo y otro positivo. Y otro positivo. ¿Pero qué pasa? P1 ¿cómo es? Siempre. No negativo. Claro. Entonces, la única alternativa que quedara es que esto fuera negativo. ¿Sí? Lo cual implica que P1 es mayor, o vamos a hacerlo por partes para que se note mejor, menos 3P1 es menor que menos 1, o que P1 es mayor que menos 1 dividido menos 3. ¿Sí? Hubo gente que pasó el menos 3 dividiendo y no le cambió el signo a la desigualdad. O sea, si pasan un número negativo multiplicando o dividiendo, la desigualdad cambia. ¿Sí? Bueno, en definitiva les quedaba que P1 era mayor que un tercio. ¿Sí? La segunda alternativa era, bueno, agarro esto, le calculo las raíces con la fórmula que quieran, con el teorema de Black también se podía, pero si querían usar la fórmula del resolvente también se podía, quedaba menos b, o sea, menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 1 menos cuatro por a, que valía menos 3, por c, que valía 0, ¿sí? Todo esto dividido 2a, o sea, 2 por menos 3, no me equivoqué en nada, menos 1, 1 menos 4 por a por c, ok, perfecto. O sea, todo 0 por algo da 0, así que todo esto se me iba. La raíz de 1 es 1. 2 por menos 3 da menos 6. ¿Sí? Y acá obtenían dos valores. Por un lado, obtenían que P1 era 0. O mejor dicho, vamos a poner R1. Era 0. Y que por el otro lado valía un tercio. Con la fórmula del resolvente, toda la ola. ¿Sí? Bueno, dado que la relación es de menor, entre 0 y un tercio, la
la cuadrática es positiva. Y ustedes necesitaban que era negativa. O sea que la respuesta acá era el intervalo menos infinito cero unión un tercio más infinito. Pero ¿cuál es el problema? Estamos hablando de precios. Entonces este intervalo de menos infinito a cero no se tomaba en cuenta porque los precios no pueden ser negativos. ¿Sí? Entonces esto se cancelaba. Se iba, digamos, lo pongo en rojo. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta era un tercio más infinito. Lo mismo que dio antes. ¿Sí? Y la alternativa 3, que me parecía la más fácil, bueno, si se cumple esto, yo puedo pasar el 3 sumando para el otro lado. ¿Sí? Después puedo pasar el P1 dividiendo y el 3 dividiendo. Y acá no me tengo que preocupar de dar vuelta a la desigualdad porque P1 sé que no es negativo, así que como no va a ser negativo no hay forma de que me dé vuelta a la desigualdad, así que lo puedo hacer directamente así. Y después se cancelan los P1. Y entonces me queda P1 mayor que un tercio. De cualquiera de las tres formas se podía hacer. ¿Dudas? ¿De la? No, no. Bueno, el B lo que les decía es que la demanda del bien tenía que ser infinitamente inelástica. Básicamente lo que les decía es que la elasticidad tenía que ser cero. Acá muchos se equivocaron y acá pusieron P2. No sé por qué. Pero hablaba de la demanda con respecto al propio precio. Después muchos se equivocaron en la fórmula de elasticidad. Esto es D', P1 por P1 sobre D1. Y tenía que calcular cuánto valía la derivada. O sea, la derivada con respecto a P1 por P1 sobre D1. ¿Sí? Si acá querían, podrían reemplazar D1 por algo. No había problema si dejaban D1 o no. Pero muchos lo que hicieron, esperen que calculo esta derivada para que tengan cómo les da. Esto da 3P1 cuadrado. 3P1 cuadrado. Menos 6P1 P2 más P2. Y esto se anulaba porque era constante. ¿Sí? Otra cosa
Mucha gente acá no pone paréntesis, no sé por qué. Acá va paréntesis. Y también les decía el ejercicio de que P1, P2 valía 1/3. Así que acá podían reemplazar a P2 por 1/3. O sea que esto les quedaba menos 6 por 1/3, quedaba menos 2. Esto quedaba 1. Y esto quedaba 1/3. Bueno, esta elasticidad tenía que ser igual a 0, según lo que pedía la consigna. Y acá hubo mucha gente que hizo distributiva hacia adentro de este P1 y después quiso aplicar Ruffini, hallar las raíces de un polinomio de grado 3. Como que se complicaron bastante. A ver, primer resultado. ¿Cuál es la forma obvia de que esto dé 0? Que P1 sea 0. Que P1 sea 0. Esa era la primera respuesta. ¿Sí? Tienen que chequear que el denominador no se anule. ¿Sí? Pero efectivamente cuando P1 vale 0, esto no vale 0, así que no hay un problema de 0 sobre 0. Y la otra alternativa que hay es que esto valga 0. ¿Sí? Tienen que agarro. Y esto es una cuadrática que hay que calcular la fórmula del resolvente. Esto va a ser menos b, o sea, menos 2. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 por A, que vale 3. Por C, que vale 1/3. 2 por A, que A vale 3. ¿Sí? Entonces esto termina quedando 2, 4, 1/3 por 3 da 1, por 4, 4, o sea que queda 4 por 4, 4 menos 4, 2 por 3, 6. Bueno, 4 menos 4, 0, la raíz de 0, 0, así que esto queda 2/6, o sea que esto queda 1/3. O sea que la segunda respuesta era que P1 valía 1/3. O sea, teníamos dos respuestas posibles. Que P1 valía 0 o que P1 valía 1/3. ¿Sí? Y obviamente había que chequear que esto no diera 0, el denominador no diera 0, pero sacando el hecho de que tenemos que asegurarnos de que no valga 0, después no jugaba ningún papel. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces ambas respuestas son válidas. No, las dos hay que poner. Las dos hay que poner ok. Cuando algo tiene... cuando tenemos que averiguar el valor de algo, y ese algo puede tomar varios valores, hay que poner todos. Profe, y para que el denominador no dé 0, entonces tengo que hacer la restricción del dominio del denominador.
Perdón, se escuchó medio entrecortado en un momento. Para que el denominador, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Para que el denominador, restringirlo que sea distinto a 0. Claro, suponete, a ver, no sé para qué valores da esto 0 justo, pero a ver, o sea, hay que fijarse si esto evaluado en 0 me da 0, que efectivamente no da 0 esto, digamos, esto da distinto de 0, da 1000 de hecho, y esto evaluado en un tercio también da distinto de 0, bueno, no hay forma de que esto me dé 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguno de estos resultados hace que el denominador también valga 0, me quedaría 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, te tenés que asegurar de esto. Okay. Que es bastante evidente a simple vista de que no tenemos ese problema, pero potencialmente en algún ejercicio podría haber ese problema. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta con el punto A? Sí. ¿Cómo yo lo interpreto el resultado del punto anterior? Que cuando P1 es mayor que un tercio, los bienes son complementarios. Pero eso no era una parábola. Sí. Esta de acá. P1 sería el eje ordenadas. Entonces sería... No, el eje de abscisas. Ah, el eje de abscisas. De acá para allá, la derivada es negativa. No sé si se ve mi cursor. De acá, del un tercio, acá está el un tercio. Si se fijan, es el 0,33. Ahí se ve. Sí, sí. De acá para la derecha, la derivada da negativa. Ajá. Obviamente, de acá para allá también da negativo. Pero acá estamos entrando en precios negativos y es un imposible. Por eso este intervalo lo ignoré. Porque el precio no puede dar menos 10. Pero de acá para allá la derivada es negativa y de acá para allá la derivada es negativa. Lo que pasa es que de acá para allá por una cuestión económica no tiene sentido. Ale, yo te consulto por el de recién. Sí. En el caso de que digamos, dé 0 sobre 0, ¿descartamos ese resultado? Sí, se descarta. Ok, perfecto. No suele pasar, pero bueno, teóricamente podría llegar a darse el caso. Porque no es que la derivada, que la elasticidad te da 0. No está definida la elasticidad en ese punto. Si te da 0 sobre 0. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más del 3? Sí, profe, perdóname, pero es como que si yo tengo que pintar la restricción de P1 menor a un tercio, ¿cómo pinto? Mayor a un tercio. Mayor
Mayor a un tercio. Ah, sí, mayor a un tercio. ¿Cómo pinto si la derivada va en negativo y tengo restricción en todo, en el primer cuadrante? ¿Me explico? Porque los precios no pueden ser negativos, la derivada sí puede ser negativa. La derivada puede tomar cualquier valor. Si te da negativo será un bien complementario, si te da positivo será un bien sustituto. La derivada puede ser negativa o positiva, los precios sí solamente pueden ser positivos o cero. Ah, ok. Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna duda más del 3? ¿O de los anteriores, del 2, del 1? El 3 era muy fácil, no sé por qué nadie lo hizo. ¿Qué fue lo que...? Si los mareó la consigna que decía calcio, osteoporosis. Pero matemáticamente hablando era muy fácil, muy sencillo. Fíjense, derivar y si hacían la alternativa 3 eran 3 pasos. Y acá era una resolvente nada más. Y el P1 0. Bueno, si nadie tiene dudas, salto a los verdaderos y falsos. Bueno, el teórico 1, lo que noté mucha gente se olvidó de definir curva de nivel y curva de indiferencia. Arrancó con los axiomas y no dijo y nunca escribió cuánto vale, cómo se define una curva de nivel y cómo se define una curva de indiferencia. ¿Sí? Una curva de nivel es el lugar geométrico o las proyecciones sobre el plano XY de las intersecciones entre la superficie y planos paralelos al plano XY. ¿Sí? Nadie lo escribió, mucha gente no lo escribió eso. La curva de indiferencia son las curvas de nivel de una función de utilidad, es decir, que brindan al consumidor la misma satisfacción. Después había que enunciar los axiomas: completitud, transitividad, monotonía fuerte o no saciedad, como quisieran llamarle, y convexidad. Algunos pusieron el de reflexibilidad, estaba muy bien. El que no lo puso, no, la verdad que con el de reflexibilidad mucho no le rompí las bolas, porque la verdad que es un axioma que está medio que no sirve para muchos y ya pusieron completitud. Así que básicamente lo que había que poner son los 4 axiomas: completitud, transitividad, no saciedad o monotonía fuerte, como quieran llamarlo, y convexidad. Y después explicar cada uno qué implicaba, ¿no? No saciedad, que las curvas de indiferencia sean decrecientes y crezcan en dirección noreste. Muchos se equivocaron y pusieron noreste en vez de noreste. La transitividad, que las curvas de indiferencia no se cortaran. Y el axioma de convexidad, justamente que la curva de indiferencia sea convexa. ¿Sí? Creo que había una chica, me había gustado mucho la teoría que había escrito. Si quieren después consultarle cómo lo hizo, ya les digo quién fue. Creo que era Catalina Echeverría, si no me equivoco. A ver, me fijo acá. Tengo la corrección.
Sí, era este. La teoría estaba muy bien desarrollada, muy bien explicada. Alguna cosa menor se podía señalar, pero la teoría, cómo hacer la teoría de un parcial nuestro, le tienen que consultar a Catalina porque fue, eh, fue tal cual nosotros pretendemos que sean los exámenes. ¿Sí? Así que la parte teórica de este parcial me gustó mucho, lástima la parte práctica, el 2 y el 3 no estaban bien, pero la parte teórica fue un nivel muy alto, digamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, los teóricos. Sí, igual todo lo que es el teórico 1 es lo del el libro y el apunte, digamos. Lo que tenían en el libro y el apunte. Bueno, el verdadero y falso dice: el incremento de una función al pasar del punto P0 del dominio a otro punto distinto a P1 del dominio en ningún caso coincide en forma exacta con el diferencial. Bueno, acá se equivocaron la gran mayoría, salvo un par de casos, que ponían que era verdadera porque cuando se usa el diferencial siempre se comete un error, lo cual no es cierto. Siempre siempre se usa el diferencial, potencialmente hay un error, pero si ustedes tienen una recta tangente, una función que es recta, ¿cómo es la recta tangente con respecto a la función original? La pongo más abajo, pero imagínense que están en el mismo lugar, ¿no? Supónganse que esta es la función y esta es la recta tangente. Igual esto había que hablar de planos, pero para que se entienda un poco más uso rectas. ¿No? ¿Cómo es la recta tangente de una función lineal? O el plano tangente de una función lineal en R2. Igual. Son iguales. Entonces, medir sobre la recta o medir sobre la función original, ¿qué nos va a dar? Lo mismo. Lo mismo, entonces no hay error. Cuando las funciones son lineales no se comete error. Porque la función lineal es exactamente igual a la recta tangente o al plano tangente dependiendo en qué materia estemos. ¿Sí? Entonces, en ningún lado coincide en forma exacta, falso. Cuando es lineal sí coincide de forma exacta. El incremento con el diferencial. ¿Dudas de ese? Entonces, más allá de que yo acá lo voy a hacer cortito y ustedes tienen que explicar obviamente mucho más, la respuesta era falsa si la función... Yo estoy escribiendo 2 renglones, ¿no? Ustedes tenían que escribir muchísimo más. Explicar por qué, hacer los dibujos, toda la bola. Si la función es lineal, el incremento de la función sí coincide con el diferencial. ¿Dudas de este? Forma exacta. ¿Dudas? Profe, y si tenemos que graficar ahí, graficamos una función lineal Sí. Y ya. Y ya, sí. Chao. Es más, si me hacían un análisis 1 también estaba bien, no había problema. B. Decía el B. El plano tangente a una superficie z igual f de xy en el origen tiene la expresión
ZT más, igual a X más BI más C. ¿Sí? Acá había dos maneras de responder esto, porque decía donde A es la derivada con respecto a X y donde B es la derivada con respecto a Y. Si ponían verdadero porque C era igual a Z sub 0, estaba bien. Y si ponían falso porque C no necesariamente tiene por qué ser igual a Z sub 0, también estaba bien. O sea, se podía responder verdadero o falso de acuerdo a cómo lo justificaran, no había problema con eso. Pero básicamente lo que había que poner acá, bueno, es decir, che, la fórmula del diferencial, de vuelta yo lo estoy haciendo en dos patadas, es f'(x) o z'(x), como quieran llamarlo, no me acuerdo qué decía el enunciado, por x menos x0 más f'I por I menos I0 más Z sub 0. Bueno, comparando y la consigna decía que esto estaba en el origen. Entonces, si esto está en el origen, esto vale 0 y esto vale 0. ¿Sí? Entonces, lo que había que hacer era comparar esto con esto, ¿no? Y obviamente A, el enunciado decía que era la derivada con respecto a X, así que ahí no había ningún problema. Después decía que B era la derivada con respecto a Y, así que ahí tampoco había ningún problema. Y acá podía haber una cierta discusión sobre si C era igual a Z0 o no, ¿no? Entonces, si me respondían verdadero porque C representa Z0, estaba todo bien. Y si respondían falso porque C no necesariamente es Z0, también estaba todo bien. De las dos maneras se tomaba bien. ¿Dudas de este ejercicio? En líneas generales fue el que mejor estuvo. ¿No? Y obviamente x menos 0 es lo mismo que x, ¿no? ¿Sí? Así que esto tampoco había problema. ¿Dudas? Más allá de esa demostración, había que poner algo más teórico. No, este no. No, perfecto. La fórmula del plano tangente es esta. Dado que estamos evaluando en el origen, tenemos que poner menos 0. Y dado que A establece que es la derivada con respecto a X, coincide. Dado que B es la derivada con respecto a Y, coincide y chao. Este era cortito. No había que zanatear demasiado tampoco. Bueno, el C decía, toda función que admite derivadas parciales en un punto P0 es diferenciable en ese punto, era falsa. En líneas generales, acá la mayoría lo que optó es decir, bueno, hay dos condiciones necesarias. Una es que esto tenía que ser función continua. Condición necesaria. 2, que sea derivable. Condición suficiente. Al menos una derivada parcial continua. Hubo mucha gente que se confundió condición suficiente con condición necesaria, o no aclaró cuál es necesaria y cuál es suficiente. O puso que la suficiente era que las derivadas parciales tenían que ser continuas y no al menos una. ¿Sí? Hubo de todo.
Igualmente el enunciado, esto estaba muy bien ponerlo, pero no iba para ese lado, porque esto a ver, esto es una consecuencia de por qué sucede que derivabilidad no garantiza continuidad. ¿Sí? Hubo otra gente que puso contraejemplos. A veces lo hizo bien, a veces lo hizo mal. ¿Sí? También estaba muy bien poner contraejemplos, me parece que estaba bien. Algunos directamente eligieron un contraejemplo que no se aplicaba al caso. Otros eligieron un contraejemplo que se aplicaba al caso, pero después cuando lo desarrollaron mal. Calcularon la continuidad mal o la derivabilidad mal. Pero no, este ejercicio no apuntaba para ese lado. O sea, todo esto está perfecto y había que ponerlo, digamos, me parecía que sumaba para ponerlo. Pero la respuesta a este ejercicio es que para que una función sea diferenciable, eso significa que existe plano tangente. ¿Sí? Y para que exista plano tangente, no solamente tiene que ser derivable parcialmente, sino que tiene que ser derivable en toda dirección y sentido. Y no solo tiene que ser derivable en toda dirección y sentido, sino que esas derivadas direccionales tienen que estar alineadas en las mismas rectas tangentes y sobre el mismo plano tangente. Entonces, que existan dos derivadas direccionales, o sea, las derivadas parciales, no garantiza que sea derivable en dirección y sentido, en toda dirección y sentido, ni mucho menos garantiza de que esas infinitas derivadas direccionales estén alineadas, de manera de conformar el plano tangente. ¿Sí? Así que salvo a Catalina, a Echeverría, o Echeverría, no me acuerdo cómo era el apellido, salvo a Catalina, nadie escribió eso. Fue la única que lo escribió. Y esa era la respuesta más exacta. ¿Sí? Después todo esto estaba muy bien, no pasa nada. De hecho, mucha gente le puso regular más, algunos le puso bien menos. Digamos, no es que el que no puso la interpretación geométrica lo tuvo todo mal. Pero esto era la principal respuesta, digamos. ¿Dudas? Y de hecho, esto de acá es consecuencia de esto. O sea, escribir esto es más importante que escribir esto. Porque esto es entender el tema y esto es acordarse de 2, 3 sentencias de memoria. Digamos. ¿Dudas? Profe, cuando nosotros estamos analizando las condiciones, ¿estamos analizando dentro del plano tangente? Entonces. No, la función. Lo que pasa es que sea diferenciable implica que existe plano tangente. O sea, diferenciabilidad y existencia de plano tangente es lo mismo. Que una función sea diferenciable implica que tiene plano tangente. Decir que una función tiene plano tangente o decir que es diferenciable es exactamente lo mismo. Ok. Y para que haya plano tangente, la función tiene que ser derivable en toda dirección y sentido, no solamente parcialmente. Por eso esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Profe, pero cuando haces que sea derivable en toda dirección y sentido, es en un plano. O sea, es como que estás analizando en un punto. No, la función tiene que ser derivable en toda dirección y sentido. En un punto siempre, sí, obviamente. El plano tangente se calcula en un punto. La diferenciabilidad se calcula en un punto. Ah, claro. Pero la función es la que tiene que ser derivable en toda dirección y sentido.
Y no solo eso, sino que además las rectas tangentes tienen que estar alineadas de manera de conformar el plano tangente. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, la D también era falsa. Sí, decía, toda función que admite derivadas parciales en un punto es continua en ese punto. Muchos lo único que respondieron fue no tiene nada que ver, o sea, derivabilidad y continuidad no tienen nada que ver, lo cual es cierto, pero como respuesta deja... me da la sensación de que agarraron lo que yo en algún momento escribí en el chat, se acordaron la frase y pusieron eso. Obviamente yo en el chat no desarrollo un ejercicio de examen. Respondo con 4 o 5 palabras, ¿sí? Porque es lo que me permite WhatsApp, ¿sí? Con lo cual había que desarrollar un poco más. No solamente había que poner que no tenían nada que ver derivabilidad con continuidad, sino que lo que había que poner es que lo que garantiza la continuidad es que sea diferenciable y que puede haber funciones que sean derivables, pero no diferenciables, con lo cual tranquilamente podría suceder que tengas una función derivable que no es continua. Muchos pusieron contraejemplo, también estaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, eso fue el examen así a grandes rasgos, igual después en la semana que viene los llevo y para lo que los quieran ver y le damos revisión de parcial y toda la bola. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, consulta. ¿Se cortó esto? No, ¿no? Bueno, quedan 2 minutos. Así que si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora porque se va a cortar. Profe, perdón, quizás sea una pregunta media boluda, pero para que la función, para que sea diferenciable, la función tiene que ser derivable en toda dirección y sentido. Sí. Cuando no es derivable, o sea, ¿cómo sería? Porque yo hago las derivadas parciales y luego hago la derivada direccional, así. Si no es derivable parcialmente o no es derivable en toda dirección y sentido, no es diferenciable, no existe plano tangente. Y vamos a suponer que yo tengo un ejercicio y como en el resultado siempre me va a dar un resultado de las derivadas parciales. No, te puede dar que no existe la derivada parcial. ¿Y cómo sería? Si yo hago la derivada parcial en X, hago la operación algebraica, que me da como, si me da 0 sobre 0, ahí sería infinito, entonces no existe. No, 0 sobre 0 no es infinito, es indefinido. Si me da 1 dividido 0, por ejemplo. Tenés que recurrir a la definición de derivada. Y te fijas si el límite de la derivada existe o no existe. Si no existe, no es derivable. Si existe, es derivable. Ok. Gracias. No. Bueno, se va a cortar. Por hoy estamos, digamos. Ahora a las 2 de la tarde voy con Python. No sé si cuánta gente va a venir, pero a las 2 de la tarde retomamos Python. Bueno, el resto nada. Bueno,